Hola, buenas. Vamos a utilizar una herramienta del SPSS que nos va a ser muy útil, sobre todo para tratamiento de datos, cuando queremos agruparlos, hacer una agrupación en intervalos o clases. En este caso, vamos a tratar los datos agrupados. Recordad, datos que los clasificamos en función a un criterio y mostramos la frecuencia de cada una de las clases que hemos hecho o de los grupos formados. Eso es lo que tratamos de hacer, datos agrupados. Bien, en la versión del SPS, a partir de la versión de SPS 21, los datos agrupados se equivalían a la agrupación visual. Es lo mismo que cuando hablamos de agrupación visual. ¿Y dónde encontramos lo de agrupación visual? Pues vosotros mismos podéis verlo, que si nos vamos al menú transformar, yo lo que he hecho es abrir un fichero normal y corriente, un fichero de datos, un SAV, recordad, un fichero de datos, donde tengo dos columnas, no se ve muy bien, pero luego la veréis. Y lo que quiero es agrupar los datos de latidos, en este caso, de la columna que ahí tengo en escala, valores en escala. Me voy a transformar, el menú transformar, y dentro del menú transformar podéis ver ahí en medio que pone agrupación visual. ¿Veis? Agrupación visual, justo encima de agrupación óptima. Buscamos agrupación visual, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ahí lo de agrupación visual, pues lo único que tenemos que hacer es pasar a la siguiente. Una vez que lo tenemos aquí, pasamos a la siguiente. Y aquí ya tenemos agrupación visual. ¿Qué hacemos ahora? Elegimos la variable y la pasamos al otro lado. La elegimos, la pasamos y pasamos a la siguiente ventana. Una vez que estamos en la siguiente, en el que estamos en esta, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente darle a continuar, le damos a continuar y pasamos a la siguiente. Ya estamos en la que vamos a trabajar. Fijaos, ya nos va avisando, podemos ver aquí cómo tenemos el nombre de la variable, la etiqueta de la nueva variable, le llama agrupada. Normalmente le dice agrupación visual a la variable agrupada. Nos da una intuición de por dónde van los tiros. ¿Por qué? Porque nos dice quién es el mínimo y quién es el máximo. Valores mínimo y máximo. Y ahora solo nos falta a nosotros empezar a trabajar con ella. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que ponerle un nombre. Pasamos a la siguiente y vemos que ahí ponemos el nombre, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos puesto el nombre, ahora nos tenemos que fijar que tenemos que crear los puntos de corte. Pasamos y vemos los puntos de corte. Ahí tenemos que ponernos nosotros los puntos de corte. ¿Cómo? Dándole a hacer, crear los puntos de corte. Le damos para pasar a la siguiente. Y tenemos ya cómo vamos a crear los puntos de corte. Observar una cosa, la primera ubicación, yo ya le he puesto atajo y ahí os pongo ahí un recuadro. La primera ubicación, 60, yo digo dónde quiero el primer punto de corte, de manera de que este punto de corte va a tener a la izquierda y a la derecha, tener en cuenta, el primer punto de corte no es el mínimo, observar ese detalle. Luego digo, ¿cuántos puntos de corte voy a tener? Yo en mi caso he puesto 4 puntos de corte. Vosotros podéis poner más o menos. La cuestión es que una vez que pongáis los puntos de corte te dice la anchura, te hace una estimación de la anchura y el último punto de corte. Pero yo puedo modificar esa estimación. ¿Cómo? Me sitúo y la voy a modificar. Paso. Y aquí escribo yo lo que quiero ya. Ponéis el número que vosotros queráis y ya os dice cuál será el último punto de corte. Ya estamos en condiciones de darle al botón aplicar para pasar a la siguiente ventana. Le damos y pasamos. Ya hemos hecho nuestros puntos de corte y ahora observar cómo. Mirad, aquí aparece el primer punto de corte y los otros puntos de corte, que son los mismos que tenemos aquí escritos, que ya nos ha establecido. Yo he decidido que el primer punto de corte sean 60, que haya 4 puntos de corte y espaciados de tal en tanto, de tanto en tanto, en este caso de 10 en 10. Por eso me pone 60, 70, 80 y 100. 60, 70, 80, 90. ¿Veis? Y aquí tenemos los intervalos estos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Crear unas etiquetas para que nos expliquen mejor qué va de qué va. Y para eso tenemos aquí el botón crear etiqueta, que le pinchamos y vamos a la siguiente ventana. Le damos a crear etiqueta y vamos.
observar, uy, se me ha pasado, hacia atrás, aquí, observar, una más atrás, ahora, le damos a crear etiquetas y pasamos a la siguiente, perfecto, observar cómo tengo las etiquetas ahora, mirad, cómo tengo las etiquetas que me ha creado, esas etiquetas me lo crea automáticamente, y me está diciendo, el 60 de partida, todos los valores que sean menores hasta 60, lo considera un 1. Le pone un valor de 1 a todos esos valores. Los que son más de 60 hasta el 70, le considera un 2. Y así sucesivamente. Los que son mayores de 90, en este caso un 5. Fijaos que el decir el intervalo que esté por debajo de 60, de 60 hasta 60, mayor de 60 hasta 70, esos son los intervalos, eso se corresponde al intervalo abierto, lo que sea, 60, intervalo cerrado, luego el intervalo, el siguiente, bueno, lo he escrito ahí arriba, debería haber escrito abajo, el siguiente sería 60, 70 cerrado, estos serían los intervalos, ¿de acuerdo? Eso lo podemos poner aquí, podemos modificar estos valores y ponerlo ahí, perfectamente, y escribir esas etiquetas que nosotros hemos puesto. Y lo que nos dice, si queremos que el intervalo sea abierto o cerrado, que concluya o no concluya, es lo que nos pone aquí, incluidos o no, que el intervalo sea menor o igual o que sea estrictamente menor. Ahí es donde nosotros se lo decimos. Cuando lo tengamos todo eso claro, ya estamos en condiciones de darle a aceptar y obtener los resultados. Ya tenemos los resultados, una vez que le hemos dado a aceptar. Entonces, ¿qué hacemos? Observemos cuando tenemos los resultados cómo me ha escrito lo que yo le he dicho. El 60 lo agrupa entre 81 y 90. Y le da un valor, que él le da un valor de 4. Que el valor sea 4, 3, eso es irrelevante. Lo que es importante es saber cómo nos lo ha agrupado. Y esto es lo que nos servirá a nosotros para establecer la frecuencia. Es decir, cuántos latidos han aparecido en el intervalo con valor 4, que se corresponde a de mayor de 80 hasta 90, menor o igual. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra agrupación visual. Continuamos y ya está. Muchas gracias.